Vamos a poner a grabar. Seguimos. Yo estaba mostrando. Lo tengo abierto. Segundo. Eh, Acá, ahí voy. Entonces vengo acá. Vamos a compartir. Acá está. Bien. Ahora sí. Entonces, decíamos. Ahora me quedó muy grande. Bueno, ahí. Decíamos, tenemos dos sistemas. El sistema preexistente federal de raigambre federal que tiene sede en las provincias, que es el que ustedes ven acá a la izquierda, donde yo tengo jueces provinciales de primera instancia, de segunda instancia, superior tribunal de provincia. Esto en muchos casos existían antes de la nación misma. Después lo que eran territorios nacionales se fueron provincializando y también se dieron sus propias instituciones. Eso está garantizado por la Constitución, artículo 5, y esas instituciones judiciales provinciales conviven con las que se fueron creando a partir de 1853, que son todas las del orden federal. Recordemos que no es lo mismo decir federal que federalismo. Si yo digo el federalismo en Argentina, estoy pensando en la existencia de provincias como entes subnacionales con algún grado de autonomía y un sistema que las coordina y las vincula con la nación. Si yo digo gobierno federal, estoy hablando de la nación, no de las provincias. ¿Sí? Así lo define la Constitución. Gobierno federal son los tres poderes nacionales. Uno de esos tres poderes es la Corte Suprema, que va a ser el máximo, que lo tenemos acá arriba. ¿Sí? El máximo órgano jurisdiccional federal. Pero a la vez, yo podría decir, tengo dos sistemas en paralelo. Y bueno, tendrán alguna vinculación entre sí. Pero esa vinculación precisamente no es azarosa y no es de coordinación, sino que es de subordinación. ¿Por qué? Porque toda la esfera provincial queda, ¿qué hice? Levanté la mano. Toda la esfera provincial queda eh, a merced, o sea, debe subordinarse, debe estar conteste con la esfera federal, sobre todo con la Corte Suprema. Eso está en el artículo 31, ya lo hemos estudiado, ¿sí? La supremacía federal de la Constitución, los tratados y las leyes, por sobre las leyes provinciales y, por ende, la actuación judicial que las hace cumplir. Ahora bien, dicho esto, que tenemos dos órdenes y que uno se subordina al otro, no es indistinto donde yo puedo iniciar una causa y tampoco va a ser de libre elección a dónde voy a ir. Si yo vivo en una provincia y tengo un problema con un vecino de mi provincia o con el gobierno de mi provincia, me voy a tener que quedar en esta esfera, que es la provincial. Porque la provincia va a reclamar para sí que esa causa se tramite en sus propios estrados, en sus propios juzgados. Entonces, me voy a un juez provincial de San Martín, civil y comercial, si tengo un problema con un cheque que no me pagó un proveedor, eh, o que no le pague a un proveedor, sería al revés, o tengo un problema con mi jefe que me echó y no me pagó una indemnización, o tengo un problema de familia, o tengo un problema X, ¿no? Entonces, yo voy desandando este carril, ¿no? Este andarivel que es el provincial.
y llego hasta donde tengo que llegar. Si yo me voy a la esfera federal, voy a empezar en primera instancia federal dependiendo de varias cosas, de mi domicilio, de la ubicación de las cosas que estén en juego, pero sobre todo de la materia que va a ser objeto de ese juicio. Entonces, vamos a estudiar ahora que va a haber materias estrictamente federal. En derecho penal lo vamos a ver con algunos delitos, van directamente al fuero federal. Y después, en civil y comercial o en contencioso administrativo, bueno, dependerá de otras cuestiones, ¿no? Que me van a orientar directamente a un juez de primera instancia federal. Los delitos son los más graves, ¿no? Los de narcotráfico, los de corrupción, los de eh, cuestiones de la moneda, Trata de personas. trata de personas. Todo eso va a ir a un juez de primera instancia laboral, federal. Cuestiones donde está la nación involucrada. Y si yo voy a un juez federal de primera instancia, acá ejemplo Comodoro Pi, si estoy en la ciudad de Buenos Aires, después voy a seguir por el mismo andarivel, también subiendo. Y puedo llegar a una tercera instancia que es la Corte Suprema. Destino acá todo lo de Ciudad de Buenos Aires lo vamos a ver más adelante, vamos a ver fallos sobre esto. El último eh, fresquito del año pasado, no me sale el nombre ahora, biografía, no me sale el nombre, pero lo vamos a buscar. Mi memoria no me ayuda. Eh, Levinas, Payo Levinas, es el último, así que lo vamos a ver. Otra incorporación de este año. Bueno, pero nos quedamos acá, entre lo provincial y lo federal. La vinculación de subordinación del orden provincial al federal no implica que yo no pueda eh, saltar de andarivel. Porque una cosa es la subordinación normativa, la jerarquía constitucional, la supremacía constitucional de las leyes federales, pero otra cosa es que un juicio no pueda pasar de un andarivel al otro. Y eso puede surgir. Y fíjense que acá tengo una flechita que va de la Cámara y podría ir del Superior Tribunal, pega la vuelta y llega para este lado. Y acá dice recurso extraordinario o queja. Este es el mecanismo o la herramienta mediante la cual yo puedo llegar a la justicia federal, aunque haya iniciado en la justicia provincial. Entonces, recurso extraordinario tiene una tercera calificación que es federal. Recurso extraordinario federal. Es lo que a mí me permite dar el salto. Si yo había arrancado en primera instancia, tuve una sentencia de Cámara y quiero seguir litigando, también voy a usar un recurso extraordinario federal. Es el mismo mecanismo para subir, aunque ya esté en la esfera federal. Esto quiere decir que con esa herramienta yo llego a la Corte Suprema, venga de este lado o venga de este lado. ¿Sí? Es el mismo instrumento. Ahora bien, si yo ya estoy en el andarivel federal, hay cosas que tengo resueltas. Ahora, si yo vengo del andarivel provincial, voy a tener que hacer un esfuerzo mayor, porque voy a tener que convencer a la Corte de que esta causa amerita ser estudiada por un juez federal y por la máxima autoridad federal. Entonces ahí vamos a ver, lo vamos a estudiar, en qué consiste la materia federal o la cuestión federal suficiente. Cuestión federal suficiente. La cuestión federal va a ser el argumento que yo voy a tener que demostrar adentro de un recurso extraordinario. Le tengo que decir a la Corte, mire, hay materia federal para que usted se involucre. Hay cuestiones federales en juego que van a ser de índole superior al que yo estaba discutiendo antes, que son provinciales.
Y lo digo superior no peyorativamente hacia lo provincial, sino porque el artículo 31 lo dice, ¿sí? Las leyes, tratados y constituciones provinciales deben estar de acuerdo con el orden federal. Bien, ¿se entendió esto más o menos? ¿Dónde estamos parados? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos vamos de acá. Alguien me escribió en el chat. Levina, bien, bien, Aus. Atenta. Ahora voy a buscar. A ver si era este cuadro. Sí, vamos con este cuadro. Bueno, de repente les traigo el aula de clase con nuestro querido pizarrón, nunca tan bien ponderado. Sigue entrando gente a la sala. Bueno, acá tenemos nuestro pizarrón. Bueno, a ver cómo hago para verlos al mismo tiempo. Bueno, acá Profe, ¿se acuerdan el fallo de Cristina? Me parece que lo vimos a lo de que era cuestiones federales en el principio, en el primer fallo, que ella pedía que la corte se expidiera si ella podía eh, realizar la virtual, ¿cómo era? El debate virtual. Las sesiones Ah, virtuales el Gracias, fallo del por Lucas. la parte Senado. tributaria. Sí, ahí me parece que vimos también que para que necesitaba materia, el tiempo y que sí o sí sea federal. Sí, hay algo ahí, una discusión, no es la discusión de fondo, porque la legitimación en la Corte en ese fallo la resuelve rápido, no, no se mete demasiado, como diciendo, bueno, hay un poder del Estado, ya es, digamos, así como está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, entonces no, no se mete tanto, no, no había discusión si era provincial o federal. Y dice, y es la presidenta del Senado, entonces eso lo pasa rápido. Sí se mete a fondo con la cuestión de si hay caso, ¿no? Si hay controversia. Eso sí va a ser materia delicada en esa sentencia, pero no, lo otro no, 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 por ahí lo tendría que repasar, pero no lo veo así como especialmente ese punto ahí, porque no era un Senado provincial, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, no sé, hay hay una cuestión institucional en juego, ¿no? Gravedad institucional, eso podría ser si está involucrada una provincia, pero acá las provincias no tenían nada que ver en ese fallo. Bueno, competencia federal de la Corte. Este hermoso cuadrito que armamos en la facultad, ya que hoy no nos pudimos apersonar porque la lluvia nos frenó, vamos a traer el pizarrón a esta clase virtual. Imagino que tendrán la Constitución ahí a mano, como la tengo yo. Papam, papam. Acá está. No la encontré. No la encontraba. La tengo la gruesa o tengo la finita, para todos los gustos. Vamos a ir al artículo 116. ¿Quién lee el artículo 116? Yo lo leo, profesor. Adelante. Vamos a ir de a poquito. Presten atención, subrayen, anoten. Capítulo segundo, atribuciones del Poder Judicial. Artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, Hasta ministros ahí. Hasta ahí, hasta públicos ahí. y Momento, cónsules momento, extranjeros. momento, 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 momento. Entonces,
Atribuciones del Poder Judicial, ¿sí? Capítulo segundo. ¿Cuál era el capítulo primero? Mm, Naturaleza y duración del Poder Judicial. Entonces estamos en el Poder Judicial de la Nación, es la parte de la Nación. Después vendrá todo lo de las provincias en la Constitución. Ahora estoy con los órganos federales nacionales y en particular con el Poder Judicial y en concreto con sus atribuciones. Entonces, ¿qué pueden hacer los órganos judiciales nacionales o federales? ¿Sí? Para no confundir con el de la ciudad. Entonces dice, corresponde a la Corte y a los tribunales inferiores. Ahí ya tenemos una discriminación. Tengo un órgano máximo, lo llama Corte Suprema. ¿Sí? La calificación de Suprema indica que por encima de ella no hay nada. No necesito decir que es la última instancia, que no hay una cuarta instancia. No, no necesito decir nada si yo le digo Suprema. Punto. Entonces digo, tribunales inferiores. Cuando yo digo tribunales, podría uno pensar que estoy hablando de órganos colegiados, ¿no? Que es como una acepción muy común. En este caso, tengo que entenderlo desde una acepción más amplia. ¿Sí? Puede ser que sea un juez solito, primera instancia, ¿sí? También lo ubico ahí adentro. Pero lo cierto es que todos, primera y segunda instancia, y Cámara de Apelaciones, y tribunales de casación, todos ellos son calificados por la Constitución dentro de este conjunto llamado tribunales inferiores a la Corte Suprema. O sea, hay una Suprema y todo lo demás son inferiores. Pero lo cierto es que a todos ellos le van a corresponder las mismas facultades. Acá no hay distinción entre lo que puede hacer la Corte y lo que pueden hacer los otros jueces federales. Bien, entonces, decía Mayra, corresponde a esos tribunales dos cosas, dos competencias. Conocer y decidir, esto ya lo vimos cuando estudiábamos la estructura de los fallos, así que no me voy a detener ahí porque ya lo conocemos. Bien, lo importante es que dice conocer y decidir todas las causas. Ese todas lo van a encontrar acá en el pizarrón, todas las causas que versen sobre la Constitución, las leyes nacionales y los tratados. Si uno va al artículo 31, va a encontrar la misma enumeración, Constitución, leyes y tratados. A esa Constitución luego va a haber que agregarle los tratados internacionales con jerarquía constitucional. A los tratados internacionales va a haber que ponerlos antes de las leyes, porque eso dice el artículo 75-22. Pero que estén los tres ahí metidos, eso no cambia. Estos tres niveles legales. La salvedad que tengo que tener en cuenta es la del 75-12, que son los códigos, que si bien los dicta la nación, salen de acá porque lo van a aplicar los tribunales provinciales. Tengo jueces provinciales de familia, de comercio, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Van a aplicar el Código Civil, pero lo van a hacer jueces provinciales. Por eso está esta salvedad, como dice ahí, con la reserva hecha del 75. O sea, esa reserva es una reserva que hicieron las provincias al momento de delegarle facultades a la nación. Yo me quedo con esto. ¿Y con qué te quedas? Con la aplicación de los códigos en sede provincial. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es importante. Entonces, tenemos una sola ley laboral en el país, pero la van a aplicar diferentes tribunales, dependiendo del domicilio donde yo esté prestando servicios, ¿sí? Para poner un ejemplo laboral.
Ahí sigue entrando gente a la sala. Bien, entonces decíamos que verse sobre puntos regidos en la Constitución, en las leyes y en los tratados con naciones extranjeras. Entonces, venimos acá al pizarrón. Estamos hablando de competencia federal de la Corte. Acá puedo poner mi puntero, ¿no? A ver. Que no, no sé por qué no lo veo. Bueno, no está. La competencia de la Corte va a ser originaria o por apelación. Ahora lo vamos a ver. Pero sobre qué va a actuar va a ser esto, ¿no? Todas estas causas. Si yo digo todas, ¿qué estoy dejando afuera? ¿Qué dejo afuera si yo digo todas? Ninguna. Miren, es como esto. ¿Se ve ahí? Ahí. Se ve. Bueno, como en la lista de Borges. No dejo nada afuera. Adentro del Aleph está todo. Bueno, cuando yo digo todas, entra el mago. ¿Quién será el mago? Cuando digo Es el chico todas. no vidente, profe. Ah, por eso, Cristian. Cuando digo todas, es exhaustivo. Algo es exhaustivo cuando abarca la totalidad de los elementos de una clase. Entonces, lo primero que tengo que saber es que la Corte y los tribunales van a atender en todas, absolutamente todas, y sin dejar nada fuera de las causas que versen sobre Constitución, tratados y leyes. Y esto porque a continuación el artículo sí va a discriminar. Después de nación extranjera, ustedes tendrían que hacer una línea, ¿sí? Tipo un corchete, porque ese artículo cambia. Ahí empieza otra cuestión. Tendría que haber un punto aparte. Porque uno tendría que leerlo así. Corresponde a la Corte y los tribunales el conocimiento y decisión. Y ahora voy al otro de. Y ahí seguimos, Mayra. De las causas. Si yo digo las causas, quiere decir que va a haber otras causas que no. Estas que voy a nombrar sí, pero hay otras que no. Y acá vamos a ir ya al punto número 2. El uno era todas. Y el 2 vamos a empezar a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las que entran? Además de aquellas que son las del orden federal, vamos a ver que hay otras más. Bien, seguimos leyendo. A ver, de las causas. De las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. De las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. De los asuntos en que la nación sea parte. De las causas que se susciten entre dos o más provincias. Entre una provincia y los vecinos de otra. Entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. A ver si. Voy a hacer esto acá. Aquí ¿dónde? Lo tengo más grande. Aquí. Bueno, miren acá. ¿Qué tenemos? Esto que leyó Mayra son el punto 2 al punto 5. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Corte Federal y los tribunales federales van a intervenir, en primer lugar, si yo tengo alguna materia federal que está tratada en la Constitución, tratados o leyes. Si yo digo, bueno, tengo una, no sé, Arenson, me están discriminando, me están impidiendo trabajar, bueno, tenés que ir a un juez provincial. Ah, no, pero el motivo de ese impedimento es la vulneración o representa la vulneración a un derecho contenido en la Constitución.
Ah, bueno, entonces ahí puedo justificar que hay materia federal suficiente e ir pasar de la esfera provincial a un juez federal, a la Corte Federal. Bien, ese es el punto uno. Ahora el punto dos, y acá se pone más peliaguda la cuestión, ¿sí? ¿Cuándo puedo ir a un juez federal? El punto dos tiene que ver con las cuestiones de extranjería, se las denomina así, cuando hay extranjeros involucrados. Pero dentro de esta categoría de extranjeros tengo que volver a discriminar, porque no son todos los extranjeros iguales. Aquí los que me van a interesar, no los que pueden venir de visita, de países vecinos, del exterior y que vienen a Argentina de paseo, de turismo o vienen a instalarse y se quedan a vivir. No, son los extranjeros que cumplen funciones diplomáticas. Ah, Y por una razón ¿cómo se llama? De reciprocidad, ¿sí? Diplomática en las relaciones exteriores, bueno, se les da un trato distinto a esos diplomáticos extranjeros. Y después se espera que nuestros diplomáticos, cuando van a otros países a representarnos, también tengan el mismo estatus. ¿Sí? ¿Cuál es ese estatus? Bueno, que si tienen un problema van a un juez federal, no a un juez provincial. ¿Quiénes son esos diplomáticos? Bueno, tengo embajadores. ¿Quién es embajador? ¿Qué es ser embajador? Representar al país en otros. Representar el país, dice Susana. En otra, María del Carmen, digo, ¿en En otras otros qué? países, en En otros otros países. países. En o otros ante países. una entidad internacional también puede ser. O ante una entidad Como, internacional. Bien, pero ¿a quién voy a representar? Lo importante es esto. Se mm, representa al gobierno de qué país uno va. Por ejemplo, tenemos embajadores en los distintos puntos del mundo representando a la Argentina, en este caso. ¿Es lo mismo el Estado que el gobierno? no, Los gobiernos cambian. El Estado tiene continuidad per- jurídica. permanece. ¿Sí? Ujú. Yo voy a representar al Estado argentino. Cuando voy a representar al Estado argentino, dice Giovanna, en todos los países hay, reconocidos por la ONU. 193. Muy bien, Mayra, por ahí. Entre 190 y 190 y largos, estamos por ahí. Eh, ¿Qué dice? Bien, Organización Internacional, dice Laura. Bien, Eh, pero no tenemos 190 embajadores. No hay uno en cada país. Eh, Cuando son países chiquitos, países cercanos o países que no lo ameritan, bueno, no tenemos un embajador directo. Por ahí tenemos un encargado de negocio o por ahí hay un embajador que se dedica, que tiene funciones en varios países en simultáneo. Pero lo cierto es eso, voy a representar al Estado argentino y a nuestro país vienen representantes de estados extranjeros. Entonces, está el embajador de Suiza en Argentina, el embajador de Surinam, el embajador de Nigeria, bueno, y le vamos a dar ese eh, estatus judicial. Después, cónsules, acá abajo, cónsules. ¿Qué diferencia tiene un cónsul con un embajador? A ver, Mauricio, se ríe, No, no la tengo la diferencia, profe. no sabe. Perdón, Walter, creo que no es el cónsul que se encarga de la parte protocolar o con acuerdos. protocolar. ¿Qué sería algo protocolar? O sea, el cónsul es como que maneja el temas administrativos más que nada. Ah, tibio, tibio. Va por ahí, pero tibio. Hay algo más importante todavía. Protocolar, administrativo. El, ¿Cuál el es cónsul la
no Por promueve ejemplo, las relaciones comerciales y también culturales. Mm, 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 mm. Giovanna, Natalia. Es el que maneja toda la parte diplomática, ¿no? Mm, 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 No mm, se mm. encarga de la asistencia a los ciudadanos, las relaciones Bien. comerciales, todo lo Ahora sí, administrativo. ahora sí. Sí, la ciudad. Intereses del país, ¿no? eh, El La cónsul es el que diferencia, representa. sí, el cónsul nos Sí, representa, profe, vivimos es el que representa a la nación, pero para los ciudadanos, el que genera todo, el que recepciona todos los actos administrativos que tengan que hacer los ciudadanos con respecto a su estado. la diferencia que ustedes tienen que saber es la siguiente. El embajador representa los asuntos de Estado. Para ponerlo simple, cuando va un presidente al exterior, va con el embajador, va con el canciller, ¿no? Pero allá lo recibe el embajador y van a tener una visita oficial. Nuestro presidente hace muchos viajes sin visitas oficiales, pero si uno va como visita oficial, va con el embajador y lleva adelante una agenda que representa los intereses del Estado argentino, de la nación argentina. Y ahí puede haber temas comerciales, puede haber temas culturales, puede haber, no sé, deportivos. Me voy a unos Juegos Olímpicos, pero representando al país. Ahora, como presidente, quiero decir, ¿no? Y el embajador. Un cónsul también es un miembro de la carrera diplomática, pero tiene otra función. Y más allá de si es administrativo o no, porque todo al final, cuando tenés un trámite, tenés proceso, todo es administrativo. Pero los intereses que representa no son los del Estado, sino los de los conciudadanos. Mm, Si alguien está en el exterior y tiene un problema, está, no sé, viajando como turista y tiene un problema, tiene que ir al consulado. el consulado, claro. Yo hace un mes me la pasé haciendo trámites en el consulado de Milán y atiende a los conciudadanos argentinos en Italia, por ejemplo, y así en cada país. Entonces, es una distinción de funciones, no tanto de rango, sino de competencias. A los fines de lo que nosotros estamos viendo, es lo mismo ser cónsul que ser embajador, ¿sí? Caigo en la misma bolsa. Y después está la tercera, que es la de ministros extranjeros. Y esto es por ahí un poquito más difícil de verlo. Ministros son los miembros de un gabinete, ¿no? Por lo general se llaman así. Los ministros se dividen por materia. El ministro de Trabajo, de Salud, de no sé qué, de Economía, de Capital Humano, de Desarrollo Productivo, el que ustedes quieran. Pero hay uno por materia. Dentro de esas materias, seguridad, defensa, ¿no? Dentro de esas materias, una es relaciones exteriores. Es decir, yo tengo un ministro en el Gabinete Nacional pensando la vinculación de Argentina con el exterior, con el mundo. Bueno, a ese ministro le solemos llamar, ¿de qué manera? Mm, Canciller, Cancillería. Canciller. Perfecto, canciller. Bien, Lucas. ¿Y cómo es el nombre de nuestro canciller? La Diana Mondilo no era. Era. no, Era, era. por eso no era. Ahora no sé, el nuevo, ayúdenme, no me acuerdo. Pero sigue estando la función porque no sería que el embajador ya cubriría toda esa parte o solamente se encarga de asuntos en particular. No se encarga de asuntos en particular de donde tenga funciones. O sea, tiene una misión en Malasia y se ocupa de los intereses de Argentina en Malasia y punto. Soy embajador en Naciones Unidas, me ocupo de eso. El canciller está en Argentina, no reside en algún lugar en particular del mundo. El canciller está en Cancillería, ahí en Plaza San Martín. Si no fueron, vayan, es hermoso. Está el Palacio San Martín y enfrente el edificio nuevo. Eh, no es el nombre de nuestro canciller.
Gerardo Wertheim se llama, ¿no? Gerardo Bert. Gerardo, Muy bien, cómo lo buscan ahí. Eh, sí, no es de origen diplomático, era empresario y fue primero embajador, fíjense, fue embajador en Estados Unidos y después lo nombraron canciller. O sea que está por encima de todos los embajadores ahora. Y uno puede ser canciller de origen político o de origen diplomático, o sea, venir de la carrera diplomática. Lo cierto es que cuando un canciller viaja a un destino diplomático, a otro país, pero para no de vacaciones, sino para cumplir sus funciones como canciller, también tiene un estatus especial. Y nosotros le reconocemos ese estatus a los cancilleres de otros países que vienen a Argentina. Por ejemplo, viene von der Leyen, la canciller de la Unión Europea, bueno, le damos tal estatus. Viene Lavrov, el canciller ruso, ¿no? Imagínense, y ahí le ponemos la alfombra roja, o viene Marcos Rubio, el canciller de Estados Unidos, le ponemos alfombra roja, el que ustedes quieran. Bien, lo importante después de toda esta discriminación es que el embajador, el canciller, que la Constitución llama ministros, como lo dice ahí, eh, ministros públicos lo llama. ¿Sí? Ojo con esa frase porque nos puede confundir. ¿Eh? Ahí al lado pónganle canciller. Los ministros públicos y los cónsules, todos esos van a tener un tratamiento especial. ¿Sí? Acá va a haber una discriminación que los va a favorecer. ¿Por qué esta discriminación a favor de los funcionarios extranjeros? Bueno, porque después se espera que nuestros funcionarios reciban el mismo trato cuando ejerzan funciones en el exterior. Bien. Punto 3. Cuestiones de almirantazgo Profe, y jurisdicción marítima. Sí, Walter. una vez fui como alumno de un PAS a, a la Cancillería de eh, Venezuela para tener una entrevista con la cónsul, era, al consulado, perdón, de Venezuela. Y nos atendió un secretario. Bien, ahora la sacaron igual, pero como alumno de un PAS sí nos recibió, re bien. Esto. Los países extranjeros Querían hacer pueden un tener, intercambio ellos, un ¿cómo? intercambio universitario. Quería, había una propuesta de hacer un intercambio de Mm, alumnos. buenísimo, buenísimo. Los países extranjeros pueden tener en nuestro país y nosotros recíprocamente embajadas y consulados. A veces están uno pegado al otro, a veces son oficinas dentro del mismo edificio o a veces son edificios separados. Después tienen diferentes funciones. Está el encargado de negocios, encargado de asuntos culturales. A veces cuando no están designadas las máximas autoridades, no hay canciller, no hay embajador o no hay cónsul, hay funcionarios de segunda línea, ¿no? A cargo de la representación del país. Hace poquito, hace unos días, leí que vino la representante de no sé qué asuntos de Estados Unidos y bueno, y le dieron un tratamiento especial, asuntos hemisféricos, algo así. Pero iba a decir algo más. Ah, y la inmunidad jurisdiccional. El territorio de una embajada es territorio de ese país enclavado, ¿sí? En otra nación. Eso le da inmunidad y eso tiene muchos efectos, ¿sí? Porque vos no podés ir, por ejemplo, con la policía y meterte en la embajada de Paraguay, en la embajada de Bolivia, en la embajada de Brasil. No puede ir a Argentina a meterse ahí, porque la autoridad máxima es el embajador o el cónsul que está ahí, ¿sí? Y tiene este, su propia seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Si leen las noticias van a ver que hace un año, si no me equivoco, un año y medio, eh, no quiero decirlo mal, el gobierno de
Ecuador invadió la embajada de México. ¿Fue así? Ya se me confunden los países. Bueno, para llevarse detenido a un ex funcionario que estaba con asilo político ahí. Y bueno, y eso fue un atentado al derecho internacional, etcétera, etcétera, por esto que les estoy diciendo. Alguien me escribe en el chat, También con, con unos pasó rusos. también Ahí pasó va con la con- embajada de Brasil en Venezuela, ¿no? Y en la embajada de Venezuela estaban con asilo algunos representantes argentinos. Se cerró la embajada argentina, quedó como bajo jurisdicción de Brasil. Y un buen día aparecieron en Estados Unidos, como que los habían salido del país, ¿no? Por ese lado, digo. Bueno, pero volvemos, porque si no me voy a pasar la clase hablando de diplomacia. Sigo, almirantazgo y jurisdicción marítima, y acá les agregué aérea, que se fue agregando después. Almirantazgo, ¿quién quiere decir? ¿Alguien sabe qué es almirantazgo? ¿Qué dice esa palabra? Tiene que ver con la Armada, ¿no? Todo lo relacionado a la Armada, a los funcionarios de la Armada, Muy bien, el almirante. El almirante es los almirantes. la autoridad máxima de la Armada. Muy bien. Todos los barquitos que hacen a la defensa nacional. US Navy. Había una chica que se llamaba US Navy. Eh, Eso tiene que ver con un tratamiento que se le da a todas las cuestiones de los mares, ¿sí? Y de la defensa de esos mares y los problemas que puede haber. Imagínense, por ejemplo, cuando se detiene a una flota extranjera que está llevando actividades ilícitas en nuestro país, ¿sí? La pesca ilegal, la milla 201, no sé si escucharon cosas por el estilo. Bueno, y puede ser también jurisdicción aérea. Si hay aviones no identificados que no se dan a conocer a las autoridades aeroportuarias. ¿Conocen la ley de derribo? ¿Escucharon hablar alguna vez de la ley de derribo? Yo identifico una aeronave sospechosa de narcotráfico, lo que sea, puedo llegar a hasta derribarla si no se da a conocer el origen. Bueno, eso es el extremo, pero para que identifiquen. Si todo eso da lugar a una causa judicial, bueno, esa causa va directamente al fuero federal. Eh, Cuarto, cuando la nación se aparte. Cuando hablamos de nación, estoy hablando del Estado federal, del Estado nacional. Y esto que aparece acá como una línea muy simple, bueno, porque está el Estado. Bueno, cada vez que está el Estado, voy a un fuero federal. Si me estoy peleando con la administración pública o la administración pública tiene algo para reclamarme a mí, imagínense, eh, Arca, que me va a reclamar impuestos, o yo me estoy peleando con un ministerio por una licitación, soy un proveedor. Eh, bueno, todo eso va al contencioso administrativo federal, va directamente al fuero federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una parte es el Estado Nacional. Pero tiene que ser una parte directa, porque a veces, bueno, tratan de meter al Estado medio forzadamente y eso puede ser controvertido. Pero sí, si una de las dos partes necesariamente es el Estado Nacional, bueno, ya me voy al fuero federal. Y después un último punto que tiene que ver con vecindad. Vecindad. Extranjería lo puse acá, pero es el que está en el punto 2. Vecindad. ¿Qué es vecindad? ¿Qué es ser vecino? ¿Qué es ser vecino? A ver, una palabra que parece que conocemos. ¿Qué quiere decir ser vecino? Estar lindante a alguien. Por ejemplo, Lindante, me entre gustó esa un palabra. país Li- limítrofe tenemos una vecindad, por ejemplo, entre lo que sería Misiones con Brasil, por ejemplo. Ahí hay una parte del territorio que hay una convivencia, hay una vecindad entre ambos países. Bien, la vecindad del Chavo. Qué viejos que somos. Lindante, me gustó esa palabra lindante, ¿sí? Colindante también se dice.
Estamos próximos, pero no somos lo mismo. Somos vecinos, habitamos en lugares diferentes. Por ahí, si yo digo soy vecino de la misma provincia, quiero decir que todos habitamos dentro del territorio provincial, aunque estemos en diferentes barrios, en diferentes ciudades. Ahora, pueden ser vecinos de diferentes provincias, pueden ser vecinos, como decía Lucas, de diferentes países. Entonces, yo lo que necesito para definir la palabra vecino es ver el alcance del domicilio, del alcance del territorio que va a ser relevante. Acá el territorio relevante es muy sencillo de ver porque es el provincial. Cuando aquí el artículo 116 habla de vecinos, lo hace en el marco de las provincias. Entonces, el actor clave acá son las provincias. ¿Qué tenemos que entender? Que si ya vimos que acá la nación, si era parte, me voy al fuero federal. Ahora, si una provincia es parte, no es tan simple la respuesta. Tengo que mirar más cosas. ¿Qué tengo que mirar? Bueno, si la provincia institucionalmente es un actor en el juicio, es una de las partes, un ministerio provincial, no sé, el tesoro provincial, la gobernación provincial. Bueno, eso va a ser a nivel más institucional, pero puede ser que no esté la provincia, sino sus ciudadanos provinciales, ¿sí? Entonces, ahí decir, bueno, tengo a ver un correntino. ¿Con quién se está peleando el correntino? Bueno, si se está peleando con su propio gobierno provincial, con su gobernador, no sé, ahora vienen elecciones, imagínense que hay una cuestión electoral provincial, o sea, ahora vamos a ir a votar en la provincia de Buenos Aires. Voy al padrón y no me encuentro. ¿A dónde me voy a quejar? A la Cámara Electoral Provincial. Y bueno, y empiezo con todos esos bemoles, pero me estoy peleando con mi propio gobierno, entonces eso queda en la esfera de mi provincia, ¿sí? Es decir, queda en el andarivel de la izquierda que veíamos hoy. Voy a tener que ir a un juez electoral provincial, ¿sí? Que estará en La Plata y le voy a decir, che, mirá, no figuro en el padrón. O podría decir, che, figura en el padrón mi abuelo que ya está muerto, o figura en el padrón tal persona que está recluida a su libertad y no puede votar, no sé, cualquier cosa. Pero voy a ir a un juez provincial. Ahora bien, si yo me estoy peleando con la gobernación de otra provincia, no de la que yo habito, me voy de vacaciones a Córdoba, me detienen en la ruta, me hacen una multa y yo la quiero recurrir y eso termina en una cuestión judicial, bueno, ya me estoy peleando con un gobierno de otra provincia, no de la que yo tengo domicilio. Entonces, si yo hago valer mi domicilio porque yo vivo en La Rioja y me fui de vacaciones a Córdoba, bueno, ahí ya tengo dos jurisdicciones en juego, no la misma. Entonces, yo lo que tengo que ver es si el vecino se pelea con un vecino de la misma provincia o se pelea con un vecino de otra provincia. Y si el vecino se pelea con su gobierno provincial o se pelea con el gobierno provincial de otra provincia. ¿Sí? Esto es lo importante. Cuando yo hablo de vecindad, fíjense que acá le puse un igual cruzado, ¿no? Tachado. Entonces, diferente vecindad. Esa va a ser la clave. Si es misma vecindad, me quedo en la esfera provincial. Si es diferente vecindad, me voy a la esfera federal. ¿Sí? Que es muy, muy común, es que si una provincia se pelea con la nación, voy a ir al fuero federal. Y adelantando un poquito, espoleando lo que sigue, no solo voy a ir al fuero federal, sino que voy a ir en instancia originaria a la corte. Van a haber muchas noticias y hoy se va a tratar en el Congreso un pedido para que la nación le dé fondos a las provincias de los
ATN y del impuesto a los combustibles, lean las noticias. Cuando esos reclamos, que ahí están en sede legislativa, pasan a sede judicial, directamente los resuelve la Corte. Entonces, van a escuchar a nuestro gobernador provincial diciendo la nación nos debe tanta plata y lo estamos resolviendo en la Corte tiene que resolver esta cuestión. ¿Sí? Y otras provincias lo mismo. O imagínense al revés, la nación que le reclama a una provincia, no sé, por tema de fondo, por tema de obra, por tema de lo que fuere. O sea, podría ser la inversa, quiero decir. Entonces, una provincia con la nación, me voy a la Corte. Una provincia con otra provincia. Piensen el sentido, ¿no? Yo soy Salta y me peleo con Jujuy. ¿A qué juez voy a ir? ¿Al de Salta o al de Jujuy? Federal, Mónica dice federal. porque Profe, disculpe, se entrecorta, no escuchemos bien la pregunta. ¿Entre ambas provincias o entre personas de una provincia y y una provincia? No sé si, perdón, está muy Entre entrecortado. ambas provincias estoy diciendo, entre ambas provincias. ¿Qué me dicen acá directamente a la Corte? Dice Fausto. Si una provincia se pelea con otra provincia, no pueden ir a los propios tribunales de una o de otra. Tienen que ir a tribunales de un tercero. Uno podría decir, y bueno, vayan a Catamarca. Bueno, pero yo tengo que ir a un tribunal federal en ese caso. Entonces, podría ir un juez de primera instancia federal, pero las provincias tienen un privilegio, que es que el órgano federal que va a resolver las cuestiones entre ellas, entre provincias, no es otro más que la Corte Suprema. No hay jueces inferiores federales que atiendan cuestiones provinciales, interprovinciales. Entonces se van directo a la Corte. Fíjense, es el primer esquema que tengo acá. Provincia con provincia, ¿sí? Fuero federal, pero después vamos a ver que van a la Corte directamente. Después, lo que tengo, lo mismo es si es provincia con nación, directo a la Corte, que estoy juntando esto con el punto cuarto, ¿no? Donde está una nación. Pero si no está una provincia, no puedo ir a la Corte directo. Y vamos a ver, cuando veamos Levinas y otros fallos, qué pasa con la ciudad de Buenos Aires. Porque acá está la cuestión. ¿Es considerada provincia, entre comillas, la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿La puedo asimilar a una provincia a los efectos de Es, ir directo a la Corte Suprema a litigar si se está peleando con otra provincia o se está peleando con la nación? ¿Sí? Esto lo vimos en pandemia, sí, cuando eso estaban le las iba a hablar con el tema de restricciones. escolaridad, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería que sean presenciales las clases y obviamente la provincia no, bueno, la nación no, pero ahí fueron a la Corte Suprema. Exactamente, ese es un ejemplo muy No claro. me acuerdo que a una primera. Ahora, esto es cuando está una provincia. Ahora tengo que ir a ver cuando están los vecinos de esa provincia, los ciudadanos de esa provincia. Entonces, si es un vecino de una provincia, eh, ¿dónde lo puse? Acá, no lo encontré. Un vecino con un vecino de la misma provincia o una provincia con un vecino de la misma provincia, en estos casos están tachados, no voy a la jurisdicción federal, voy a la jurisdicción local. Los trapitos se lavan en casa, ¿sí? De vuelta, un tucumano con el gobierno de Tucumán o un tucumano con otro tucumano van a un juez tucumano provincial. ¿Se entiende? Y así en cada una de las 23 provincias. Cuando yo salgo de las fronteras de la provincia. Entonces, ¿qué puedo tener? Una provincia con un vecino de otra provincia. El caso que vimos recién de
Córdoba con un, no me acuerdo, santiagueño. Si yo tengo un vecino con un vecino de otra provincia, ¿sí? Un chaqueño con un correntino, se ponen a pelearse ahí arriba del puente. Digo, estos casos van siempre a la justicia federal. Una provincia con un estado extranjero. Recuerden el tema de las pasteras, ¿sí? Entre Ríos peleándose con Uruguay. O podría ser, no sé, Santa Cruz con Chile, cosas por el estilo. Una provincia con un vecino extranjero. O sea, viene un ciudadano extranjero y tiene un problema con una provincia X. Van al fuero federal. Un vecino con un estado extranjero. Es decir, un misionero que tiene un problema en Paraguay y lo quiere hacer valer en los juzgados argentinos. Bueno, tiene que ir a la justicia federal porque está en juego, está involucrado un estado, una nación extranjera. Y después, un vecino con un vecino extranjero. Es decir, un jujeño con un boliviano. ¿Se entiende? Todos estos casos van al fuero federal, a la jurisdicción federal. Salvo, insisto, que todo queda dentro de la propia provincia, entre dos coprovincianos o un coprovinciano con sus propias autoridades provinciales. ¿Sí? ¿Se entendió esto más o menos? Profe, y en todos los casos siempre va a resolver la Corte Suprema, no hay un tribunal inferior. No en todos los casos. No en En todos estos los casos que casos. nombró recién. No en todos los casos. Ah, En principio, la regla es que yo tengo fuero federal, pero tengo que ir a un juez de primera instancia. Esa es la regla. ¿Sí? Cuando hacíamos la escalerita, tengo que ir abajo. Tengo que ir al principio, a un juez. Juez federal, imagínense, están en Río Grande ustedes, en Tierra del Fuego, Ciudad de Río Grande. Me voy al juez federal de Río Grande si tengo un tema de no sé, del régimen de promoción industrial de la provincia, me voy a un juez comercial federal en la provincia, ahí, pero es un juez de primera instancia. Después veré si voy a la Cámara, etcétera. Esa es la regla, Cecilia. Ahora, hay dos excepciones a esa regla. ¿Cuáles son las dos excepciones? Son las que están acá con un circulito, ¿sí? Y que las vamos a leer en el artículo 117. Así que alguien que tenga la Constitución para ahí y que no se llame Mayra, que quiera leer 117. ahí ciento leo, profe. dieciséis y 117, fíjense que acá arriba los Ahí leo. pusimos juntos. ¿Ven? Van de la mano estos dos. Después tenemos el 31, supremacía constitucional, artículo 14 a 16 de la ley 48. ¿Qué es la ley 48? Artículo 14, ley 48. ¿Quién se acuerda de esto? Todavía no lo estudiamos a fondo, pero ya lo mencionamos. Profe, ¿puede ser que eran los requisitos para que proceda un recurso extraordinario? Excelente, Tamara. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver en qué casos la competencia federal es originaria de la Corte y en qué casos la competencia federal es por apelación. Es decir, tengo que ir subiendo de a poquito. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá se abren dos caminos. ¿Y de dónde salen estos dos caminos? Del artículo 117. Vamos a leerlo. En ¿Quién iba a estos leer? casos, Sí, ¿empiezo? Cecilia. Sí. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero en todos los Stop, stop, asuntos stop, 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 stop. Cuando ahí dice en estos casos, son los casos del artículo 116. Una buena técnica legislativa tendría que haber puesto esa frase dentro del otro artículo y empezar el 117 con lo que sigue a continuación. Pero bueno, quedó así.
Lo que yo les quiero marcar es eso. Cuando dice en estos casos son todos estos que vimos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Que la Corte, o sea, el máximo tribunal federal, no los tribunales inferiores, sino la Corte, va a ejercer su jurisdicción por apelación. Es decir, como vimos al principio de la clase, yo primero tengo que tramitar la causa en los tribunales inferiores, presentar una demanda, una apelación a la Cámara y recién ahí ir por apelación, una segunda apelación a la Corte Suprema. Dice, según las reglas y excepciones, ¿sí?, que prescriba el Congreso. ¿Cómo prescribe el Congreso? ¿A través de qué? Fácil, fácil. Walter, ¿qué iba a decir? De las leyes. De las leyes. Quiere decir, Las leyes. hoy tengo una ley, mañana tengo otra. Quiere decir que esto puede variar. La Constitución lo delega en el Congreso, bueno, las leyes se van modificando. Entonces hay algo que podría variar, es decir, cómo se hacen las apelaciones a la Corte, qué causas entran en la jurisdicción de la Corte y no, y de qué manera. Bueno, todo eso puede llegar a modificarse, ¿sí? Pero lo define el Congreso. Ahora, sigue el artículo. A ver, Ujú. Cecilia. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. ¿Qué quiere decir? La ejercerá. La ¿Cómo empieza corte, el, cien- sería la La corte. Corte. cómo empieza el 117? Lean, ¿cómo empieza el artículo? En estos casos, la Corte Suprema ejercerá la jurisdicción, Su jurisdicción. su Ejercerá su jurisdicción. jurisdicción. Entonces después dice, en estos asuntos, ta, 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 la ejercerá su jurisdicción, la ejercerá originaria y exclusivamente. Es lo que les puse acá arriba, fíjense, originaria y exclusiva. Ya vamos a ver el fallo Sojo, que nos va a hablar de este tema. Originaria y exclusiva, artículo 117. ¿Qué quiere decir que la jurisdicción de la Corte es originaria y exclusiva? Simple, que el juicio empieza y termina en la Corte. No tengo que ir a ninguna instancia, ni previa ni provincial. Yo presento en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Le digo, che, Rosati, ¿me das bola? Acá tengo una causa para vos. Y le presento ahí en la mesa de entrada, ¿sí? Al presidente de la Corte. Ahora, ¿quiénes pueden hacer eso? Imagínense, no, yo tengo una causa, pero quiero que la vea Rosati nada más, con sus tres amigos que están ahí. Bueno, solamente tendrán ese privilegio los funcionarios extranjeros, embajador, cónsul, ministro, ¿sí? Que imagínense, es poca gente, ¿o no? ¿Cuántas embajadas y consulados en Argentina podemos tener? Digamos, no es mucha gente, es muy acotado ese grupo, muy acotado. ¿Y las provincias? ¿Cuántas provincias tenemos? 23. 23 más Y más acá, que sería la cuarta, Acá. la Bien, 24. la a lo jurisdicción de acá. sumo, a lo sumo 24, más los embajadores. Es decir, es un grupo muy, muy restrictivo, muy exclusivo, muy acotado, quienes pueden ir directo a la Corte, ¿sí? A nosotros lo que más nos va a interesar es el caso de las provincias, es lo que vamos a ver más a diario. Si las provincias reclaman ante la nación o entre ellas, ¿sí?, van directamente a la Corte, ¿sí? Esa es la forma más fácil de verlo, cómo opera esto en la práctica, ¿sí? Entonces, fíjense en el cuadrito. El número 2 y el número 5 son los únicos que pueden ir directo a la Corte. Cuando yo digo directo es competencia originaria y exclusiva.
Si yo digo originaria es porque empieza ahí, el origen es ahí, y es exclusiva porque nadie más lo puede hacer. Ahora, en el resto de los casos, que es por apelación, ¿sí? Vamos a depender de las reglas del Congreso, del Poder Legislativo Nacional. ¿Qué quiero decir? El Congreso no va a poder modificar la competencia originaria de la Corte, porque eso lo fijó el constituyente. Escapa a la esfera del Congreso de la Nación. Sí va a poder reglamentar el Congreso todo lo que es la competencia por apelación. Y ahí vamos a ver que tenemos apelación ordinaria y apelación extraordinaria. Y al contrario de lo que intuitivamente uno podría pensar, la que más se usa es la extraordinaria, que no es más ni menos que el recurso extraordinario federal, porque estamos hablando acá de competencia federal. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Quiero ver, 3 cámaras prendidas tengo. Qué difícil que me la hacen, ¿eh? Todos durmiendo la siesta, tirados en los colchones, esquivando las goteras. No, profe, pasa que con los datos si no nos escucha si prendo la cámara. No lo escucha usted. Sí, Porque no, no el tengo viejo luz. truco. El viejo Nada. truco. Mirá, mirá, mirá. El viejo truco. Bien, bien, Vanessa. Bueno, ahora sí veo otras caras. Bien, Camila tomando mate. Veía alguna compañía hoy por ahí, medio de refilón. Ahora no la estoy viendo. Alguna compañía de los menores. Bueno, preguntas hasta aquí. Primera parte. Preguntas, dudas. Profe, recurso extraordinario federal es el recurso de queja. Sí y no. Son dos cosas diferentes con la misma función, pero son sucesivas. Me estoy metiendo en la clase que sigue, ¿no? Pero vamos a hacer un avance. El recurso extraordinario es cuando yo estoy apelando. Quiere decir que no fui en competencia originaria a la Corte, sino que fui a un juez inferior. Y de ese juez inferior me fui a una cámara. Y de esa cámara me fui a un tribunal superior de provincia o me fui a una cámara federal. Y de ahí quiero llegar a la Corte. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Una vez que yo tengo sentencia de segunda instancia, se me habilita la opción de la Corte. Salvo la Ciudad de Buenos Aires, que ya lo vamos a estudiar, pero se me habilita la opción de ir a la Corte. ¿Cómo llego a la Corte? Todos los fallos que ustedes estudiaron hasta ahora, en el considerando uno o en el 2 van a encontrar la palabra recurso extraordinario o recurso de queja, porque es el mecanismo para habilitar la jurisdicción de la Corte. Bueno, ¿cómo hago? Yo, una vez que tuve una sentencia de Cámara que no me gustó, que la quiero apelar, fallo vialidad, exactamente, fallo vialidad. Eh, una vez que tengo esa sentencia, no antes, ¿sí? Salvo que haga un per saltum, pero si no, tengo que esperar la sentencia de Cámara, presento a ese mismo tribunal de segunda instancia el recurso extraordinario. Tengo un plazo, lo presento, le digo, mire, quiero apelar a la Corte. A veces ni tengo que justificarlo, solamente presento la apelación y después presento lo que se llama el memorial, con los agravios y toda la explicación de por qué creo que hay cuestión federal suficiente para ir a la Corte. Y que acaba de fallar en la causa, puede decidir, ok, vaya a la Corte, o le puede decir, no, muchacho, hasta acá llegaste a llorar al campito. Entonces, si la Cámara habilita la instancia de la Corte, nada, manda el expediente.
ella, la propia Cámara, manda el expediente a la Corte y después la Corte decidirá si acepta o no el caso, ¿no? Ahí viene otra discusión. Pero ya estoy en la Corte, ya llegué, ¿sí? Me puede ir bien o mal, pero ya llegué. Ahora, la Cámara podría rechazar mi recurso extraordinario sin darme demasiada argumentación, me lo rechaza. Entonces, tengo un plazo breve y podría quedar firme el fallo de Cámara si yo no hago nada. Entonces, la única opción que tengo ahí es ir yo mismo. Interponer queja, ¿no? Ahí puedo interponer recurso de queja porque me lo rechazaron. Ese es en el que hay que pagar un monto que si después el recurso de queja tampoco, digamos, da lugar, esa plata supuestamente va a parar en la biblioteca del Poder Judicial. Todos Algún nos lado va a reímos en parar, esa parte. algún lado va a parar, lo cierto es que no va a parar a tu bolsillo. Efectivamente, como dice Natalia, el recurso de queja yo lo presento, el apelante lo presenta, el recurrente lo presenta ante la Corte. Yo tengo que ir al cuarto piso de tribunales y decir, vengo a presentar un recurso de queja en la causa tal. Para hacerlo tengo que pagar la tasa de justicia, como dice Natalia, que es elevada. Busquen cuánto está la tasa de justicia hoy en día de la Corte. ¿Sí? Es un monto importante. Eh, y ahí la Corte va a resolver si acepta la causa o la rechaza. Si acepta la causa quiere decir que acepta estudiarla, que acepta tratarla, que me abre la puerta y dice, bueno, ahora pase y explíqueme a ver qué le pasa a usted. Ahora, podría rechazarme in limine el recurso de queja sin darme mayores explicaciones, artículo 280 del Código Procesal, y ahí sí a cantarle a Gardel. Perdí la tasa de justicia y quedó firme la sentencia de Cámara, ¿sí? Porque ya no hay otro tribunal a donde ir a quejarse. ¿Se entiende? Ahora, si la Corte acepta la causa, bueno, ahí va a venir la última, eh, el último estadio, para llamarlo de otra manera, que es que son los fallos que estudiamos nosotros. La Corte entendiendo en una cuestión y dando una resolución de fondo, que ya no va a ser la sentencia de Cámara, va a ser otra sentencia, podrá coincidir o no con la Cámara, pero va a ser una sentencia nueva. ¿Se entiende? Entonces, para responder la pregunta, recurso extraordinario y recurso de queja son dos herramientas que tienen la misma función, pero se presentan, tienen formalidades, procedimientos diferentes. Y uno es sucesivo al otro. Yo no puedo presentar directamente una queja, ¿sí? Primero tengo que presentar recurso extraordinario. Y también van a escuchar recurso de hecho, ¿sí? Que es lo mismo, pero en materia penal, ¿sí? Es otra forma de llamar. Eh, Bien, dudas, preguntas. Gladys, artículo 257 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dice dónde se presenta el recurso extraordinario. Bien, vamos a ver recurso extraordinario en particular. Si vamos a tener una clase solo sobre recurso extraordinario, porque nosotros vemos jurisprudencia de la Corte y es. Ah, miren todo lo que tenía acá en el chat. No lo estaba viendo, lo voy a dejar abierto. Em, está diciendo recurso extraordinario federal, entonces es la llave para acceder a la Corte. Salvo, ¿cuál es la excepción? A no tener que presentar un recurso extraordinario para llegar a la Corte o la queja. ¿Cuál es la excepción? Si yo voy en competencia originaria y exclusiva, ahí lo único que hago es presentar una demanda, como si fuese un juez de primera instancia. ¿Sí? Una demanda contra otra provincia o una demanda contra la nación. ¿Sí? Vengo a solicitar cuál es su agravio y la nación no me coparticipa los impuestos.
Bueno, listo, presento esa demanda y chao, directamente. Acá Lucas pone entre una provincia y Cava. Bueno, eso lo vamos a estudiar. Si yo Sí, ya me lo acaba, contestó, profe. por Tengo eso, una duda, por ejemplo, hablando de los cónsules, se me ocurrió, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que un cónsul se casa con una ciudadana en otro país y después quieren hacer, digamos, digamos, disolver el matrimonio, ¿no? Ahí están intereses del orden público. ¿Sería por el derecho internacional o sería del país? No sé si me entendés. Me estoy metiendo en berenjenal, ¿no? O- hagamos una distinción primero. Cuando hablamos de embajador, cónsul, ministro, etcétera, es en ejercicio de sus funciones. Entonces, yo tengo que demostrar que me pasó algo mientras estaba en funciones, no mientras estaba de vacaciones. Primera cuestión. Segunda cuestión, esa inmunidad, ese privilegio, se extiende a los funcionarios de la embajada, se extiende a la familia del embajador y del cónsul. Estas cuestiones, ¿sí? Las vamos a estudiar también, son grises acá, porque al cónsul, al embajador es fácil, pero al resto de los que están ahí en ese entorno, bueno, hay veces que se les ha permitido, otras veces que no, y en algunas veces lo ha resuelto una ley del Congreso, cuando eso está, supuestamente, los privilegios los pone nada más que la Constitución, ¿no? Lo que resuelve el Congreso es solo para los que van por apelación. Pero esto lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo que tengo que tener en cuenta es eso, tiene que estar en funciones, porque yo le doy el privilegio en virtud del cargo que tiene, ¿sí? Entonces, después, su esfera privada. Imagínense, o el embajador, un embajador, eh, sale a la calle con su chofer, está yendo a una reunión de trabajo, ¿no? Y tiene un accidente de tránsito. Ese embajador que estaba cumpliendo funciones, no sé qué, tiene derecho a que esa causa se tramite en el fuero federal y que sea la corte. Ahora, ese embajador es un tránsfuga y se manda actividades privadas contra la ley por fuera de sus funciones, bueno, ahí no tendría ese privilegio. En principio no tendría ese privilegio. Tendría que ir a la justicia común como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Pero pongamos esto nada más como primera aproximación. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un corte, ¿sí? Un recreo. Nos volvemos a ver a las 10 de la mañana y vemos la segunda parte. ¿Estamos, Joana? No te me duermas. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, adelante. ¿Qué tal? Eh, Entiendo que la Corte en instancia federal es tercera instancia, si se llega el caso. Y en provincia puede llegar a ser cuarta instancia por haber litigado en tres instancias de provincia, ¿no? ¿Cómo es la relación de la Corte con los demás supremos tribunales de las provincias? En general, cuando hay una cuarta instancia, creo que lo único que vimos fue Castillo, si no me equivoco, que venía del Tribunal de Salta. ¿Cómo es esa relación? En general, ¿confirma, rechaza? ¿Cómo es eso? Uy, qué pensativo. No, me quedé pensando. La corte es la última instancia. Esta última instancia podría ser originaria, o sea que es la primera. Sí, Podría ser la segunda, si yo tengo un per saltum de un juez de primera instancia, llego a la corte, podría darse el caso. Lo más común es que sea la tercera, porque ya tuve un juez de cámara, un tribunal de cámara, y ahí llegué a la corte, entonces la tercera instancia. Podría ser la cuarta si tengo un tribunal superior de provincia. Podría ser la quinta si en el medio tuve un tribunal de casación en materia penal. Entonces, varía. Lo cierto es que después de la corte no hay nada. ¿Estamos, Fausto? Si yo fui por las provincias, primera instancia, Cámara, Superior Tribunal de Provincia, ahí ya no tengo nada más en la esfera provincial. O voy a la corte o perdí, quedó firme, ¿sí?
En provincia también puedo tener tribunal de casación, con lo cual podría tener 4 instancias provinciales y después la corte. ¿Sí? ¿Me siguen por ahí? ¿Cómo va? No sé si esa era la pregunta. Sí, sí. Pero lo que voy yo es, ponerle, cuando ya vas a Cámara ordinaria, se te abren las dos instancias. Si seguir en la órbita provincial o ir a la Corte directamente. Sí. En el caso de que estés litigando, ¿qué es lo que te mueve a optar por uno o por lo otro? Bueno, eso es más complejo. Es cierto que son alternativas, ¿sí? También, para ir al Superior Tribunal de Provincia tengo que cumplir ciertos requisitos, siempre requisitos, ¿no? No es que todo es libre y hago lo que se me cante. Son requisitos, tienen plazos y procedimientos diferentes, tienen costos diferentes y después tengo que evaluar. Me tengo que juntar con el abogado o tengo que ser yo abogado y empezar a ver pros y contras, ¿sí? Si alargo el juicio, si me someto a pagar la tasa de justicia, si quiero ir a litigar a la corte, no sé, hay mil bemoles ahí, pero lo cierto es que son opciones que tengo. Eh, lo que vamos a ver con Levinas es que en la ciudad ya no está más la opción de ir de la Cámara a la Corte. No, tengo que ir al Superior Tribunal de la ciudad. ¿Sí? En provincia, algunos casos también tienen que ir al Superior Tribunal antes de tener la opción de ir a la Corte. Pero acá tomo algo que dice Belén. Ojo con eso, ¿no? Dice, fue tomada como cuarta instancia porque está la Corte Interamericana. Bueno, eso es una duda muy recurrente. ¿Es la Corte Interamericana, la Corte Hemisférica, una cuarta instancia después de nuestra Corte Suprema? ¿Sí? Esa pregunta podría tener diferentes respuestas. Entonces tengo que prestar mucha atención. Si yo creo que la Corte Interamericana va a actuar como una instancia de apelación para revisar una sentencia de la Corte, eso es erróneo. No funciona así. No es que tengo una sentencia de la Corte, listo, me voy un peldaño más arriba. Presento un recurso extraordinario ante la Corte Interamericana. Bueno, eso no sucede de esa manera. Ahí está, Belén. Viste que yo a alguien había visto por acá, acompañando. ¿Quién anda por ahí? Hola, buen día. ¿No te escuchamos? Esa Eh, sonrisa. Hola, decile. Hola. ¿Cómo te llamas? Guillermina. Guillermina. Hola, Guille. Buen día. Bueno, digo, en que estaba Corte Interamericana. Sí, o sea, eso no, eso está descartado. ¿Cuándo puede actuar la Corte Interamericana? Bueno, cuando se da una causa donde el Estado es parte. Si no está el Estado parte, yo no puedo ir a la Corte Interamericana. ¿Y cuándo un Estado-nación puede ir o ser llevado a la Corte Interamericana? Primera cuestión, tiene que ser parte del tratado, de la Convención Interamericana, tiene que haberse adherido. Y segundo, tiene que estar en juego la responsabilidad internacional de ese Estado. ¿Y de dónde surge la responsabilidad? Bueno, de los deberes que están en la Carta, ¿no? En la Convención. Todas las obligaciones que tiene el Estado para sus propios ciudadanos, para ciudadanos extranjeros, como nación en sí. Bueno, ahora, si yo logro configurar un caso donde la nación argentina incurrió en incumplimientos, en omisiones, etcétera, eh, que infringen, ¿no?, pautas de la Convención Interamericana, yo podría ir primero a la Comisión y después a la Corte Interamericana. No necesito necesariamente una sentencia, ni siquiera necesito haber ido a la orden judicial. Lo que sí, la Corte Interamericana me va a decir, bueno, primero agote las instancias locales. Entonces, bueno, si yo tengo un problema judicial, tengo que ir a mis propios tribunales y subsidiariamente ir allá. Pero no voy a revisar una sentencia de la Corte o de otro tribunal. La clave es esa, no voy a revisar una sentencia. Lo que voy es
a poner de manifiesto que por algún acto del Estado o una omisión, y cuando digo Estado, es el gobierno federal, cualquiera de sus tres poderes, yo podría ir por una ley, podría ir por un acto del Poder Ejecutivo. Imagínense ahora, digo, bueno, el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo está desfinanciando a los jubilados o desfinanciando a las personas con discapacidad y eso configura una falta a sus deberes de las convenciones. No sé qué. Si yo logro armar eso, puedo ir a la Convención Interamericana, independientemente de lo que haya pasado en la justicia acá. Ahora bien, hemos tenido casos, y Belén cita el fallo Fontevecchia, que lo vamos a estudiar, donde la Corte Interamericana se mete con fallos de la Corte. Entonces pareciera que los revisa, porque le dice a nuestra Corte, haga tal cosa, resuelva así o asá, deje sin efecto este fallo, dicte otro nuevo, etcétera. ¿Sí? Como vamos a ver en Fontevecchia, eso efectivamente sucedió, pero no son las mismas partes que estaban en la causa acá en Argentina, que eran los periodistas Fontevecchia D'Amico contra el expresidente Menem. Esas eran las partes que se estaban peleando. Y eso llegó a la Corte y la Corte lo resolvió. Bueno, en la esfera interamericana no fueron esas partes. De hecho, una de ellas no estaba, que era Menem. Menem no participó. Participaron estos periodistas, pero la contraparte fue la nación argentina, que en la causa judicial no había participado, el Estado argentino. ¿Me siguen? Yo tengo partes diferentes, es una causa nueva, no tiene nada que ver. Puede estar motivada en, mire, me están cercenando mi libertad de expresión, entonces voy a litigar contra el Estado argentino, pero arranco de cero. Entonces, para concluir, no tengo una cuarta instancia superior a la Corte Suprema para revisar los fallos de ese tribunal. Eso no existe. Y es más, nuestra Corte en Fontevecchia se va a poner muy celosa de esa función. Muy celosa. Eso es decir, profe, en Pontevecchia la Corte deja súper claro y dice, no existe una cuarta instancia. Lo deja súper claro. Lo dice, la Corte Exactamente. Interamericana no está revisando, o sea, que no tiene la autoridad. La Corte dice, yo soy la máxima palabra de justicia en Argentina. Sí, ojo con esa palabra, ¿no? Con esa vocablo autoridad, ¿sí? Cuando uno dice autoridad acá, parecería ser que va por el lado del mando. Eh, Acá la cuestión es la competencia. La Corte va a decir, la, mi par interamericano, la Corte Interamericana, no tiene competencia para ordenar que yo modifique o revise mis propios fallos o que lo haga otro tribunal. ¿Sí? A eso me refería. Le deniega. No, no, está bien, pero nada más quería aclarar lo de autoridad. Bueno, gente, nos vamos al recreo. Nos vemos 15 por este mismo canal. Después le digo mi opinión. No estoy Bueno, dormida. pues, ¿dónde tengo la grabación? Pausamos. Bien, seguimos. Ahora sí, adelante, Giovanna. Sí, con respecto a esto de que la Corte Interamericana fuera una instancia más, no compete, ¿no? Porque acá vimos en el fallo Arenson, en la que dice que nadie es más alto que la Constitución, dando que la Constitución Nacional es la norma suprema del orden jurídico y se encuentra en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Y por eso se dice, como usted siempre repite, Corte Suprema, supremacía, supremo, no hay nada más arriba de la Corte. En ese fallo, toda la discusión era interna, ¿no? Interna, digo, del país. O sea, ahí le está diciendo a nadie es más alto, no solo por el juego de palabras, sino eh, quien había puesto la restricción era la provincia de Buenos Aires, era una provincia, ¿sí? Ahí estamos discutiendo la supremacía, pero hacia adentro. Lo que hablamos de la Corte Interamericana es cuando uno sale, ¿no? Del país. Nada más hacer esa distinción, pero sí, va en el sentido que decís. Em,
una cuestión organizativa antes de retomar. ¿Alguien todavía no pudo subir el trabajo, el video del receso al Drive? Sí, yo, profe, está medio colapsado. Lo voy a hacer un recorte para que sea de 10 minutos porque tengo como media hora y voy a poner lo más importante para subirlo. Porque a mí me aparece en mi Drive el 80% y cuando lo subo es como que no termina de subirse. Yo lo quiero ver entero, he visto de 40 minutos, de más, así que no tengo problema con eso. El tema es cómo hacemos para que se pueda ver y subirlo a WeTransfer, buscar un link, o me lo pasan a mí, o no sé cómo puedo hacer. Sí, No sé, en mi caso a mí me pasaba lo mismo, pero yo tuve que vaciar mi almacenamiento para poder subirlo al Drive. Vacié mi almacenamiento y ahí lo subí tranquila porque mi video también duraba como 40 minutos y un poquito más. Sí. Yo también, yo lo que hice, creé una cuenta nueva de Gmail y lo subí por ahí, porque me pasaba lo mismo. Bueno, tratemos de buscarle la vuelta, pidamos ayuda, o no sé, ¿hoy dónde lo tenés grabado, Lucas? ¿En teléfono? Lo ¿Dónde hice está? con CapCut y digamos, lo tengo en el celular. Y por eso cuando lo quiero subir, así que ahora a la tarde lo voy a subir, no se preocupe. Le voy a buscar la vuelta, sí, voy a tener que hacer un Gmail, si no, de última. Bien. ¿Quién más está en una situación parecida? Profe, Sí, Micaela. el tema de nosotras, yo le recuerdo que nosotras lo compartimos en clase el video. Nosotros solamente subimos lo que es el análisis del Está fallo. perfecto, sí, está Pero perfecto. si lo quiere volver a ver o algo, yo se lo puedo mostrar porque lo tengo en el teléfono. Está perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien Profe, más? Sí, Santi. ¿qué tal? Nosotros también tenemos el video para subirlo, estábamos esperando, entrevistamos al senador Vivona por el tema de políticas internas, nos habían dicho el tema de que lo filmaban ellos, al final se demoraron y por suerte igual lo grabamos, porque los secretarios nos habían dicho que no, le preguntamos al senador mismo y dijo que sí, que no hay problema. De casualidad, por suerte, puse mi celular y bueno, lo tengo en mi celular, estábamos esperando el video de ellos, pero evidentemente están demorados. Ahora subimos el nuestro, ahora vamos a tener la clase y listo. Te damos la fe de que nos pasen el de ellos, que iba a estar más lindo, pero bueno, no importa. Subimos el nuestro, que por suerte lo tenemos. Si llega, después llega. Sí, es complicado cuando sucede así. Pero bueno, ¿y ustedes tienen audio nada más? No, no, video, todo el Ah, video. video. Ah, listo, Puse listo, el mirá vos. celular a grabar en la. Sí, porque era más cosa de las secretarias, todo que, no sé, habría alguna política interna, nos contaba, estaba la cámara, todos nos grabaron, pero yo le dije, ¿tiene problema? Y me dijo que no, era recopado. Y lo puse arriba de la mesa y grabé todo así, lo más normal. Muy bien, muy bien. Compañero de Ivana. Bien, ¿qué más? Bien, la clase que viene vamos a hacer una parte especial, después del examen. Por eso necesito ver todos los videos. ¿Hay más? Profe, ya que estamos, nosotras la clase que viene nos tendríamos que dar Barreto. ¿Lo damos la clase que viene o la otra? La otra, se corre toda una semana Perfecto. por la bendita lluvia, cambio No, pero climático. horrible. Te mostraría mi frente. Una canoa le voy a pedir a Ishi. Bueno, listo, retomamos. Entonces, Profe, le quiero hacer una consulta sí, respecto al tema del parcial. Yo había pedido día de estudio en el trabajo y necesito presentar el certificado, como que rendí parcial hoy, que era la idea, pero necesito la justificación para el empleo. No sé cómo lo podemos solucionar eso. Capaz que algún compañero también está en la misma situación, no sé. Bueno. sí, dos cosas. Primero, había como un certificado oficial, ¿no? Que da la facultad y yo tenía que firmar. Sí, esa es la copia que nos dan en el departamento de alumnos. Sí. Usted lo firma presencialmente. Pero nos pasó en el parcial administrativo que los profesores no nos hicieron el certificado en el momento y lo pidieron a Secretaría Académica. Y después nos llegó con nuestros datos vía Secretaría Académica. ¿Es algo hoy, decís?
Claro. Eso lo hicieron los profes de administrativo el parcial anterior, y nos llega por mail, pero lo tiene que pedir usted, con mis datos en este caso, sí. Yo te que pedí a Secretaría Administrativa que hagan el certificado. Claro, así nos pasó en el administrativo, yo le doy ese ejemplo, porque si no la otra opción es presencial, o sea, yo le llevo el papel, usted me lo firma. El tema es que yo pedí al día de ayer y lo tengo que justificar en esta semana. ¿No sale el papel ahí? ¿Tenés un ¿Cómo? papel? ¿Tenés un papel de esos, un certificado de esos? ¿Tenés en Sí, blanco sí, para completar? lo tengo en PDF. Lo tengo en Bueno, PDF porque completalo y mándamelo. Yo le agrego mi firma y te lo paso como PDF. bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Bien. Listo. Y el resto que esté en esa situación. Bien. ¿Estamos? ¿Seguimos? Por aquí. Ahí vamos. Bueno, entonces, seguimos con la misma cuestión. ¿Qué vamos a ver ahora? Específicamente, específicamente la competencia originaria de la Corte. Hasta ahora vimos jurisdicción federal. Dentro de jurisdicción federal vimos que había dos opciones: competencia originaria o competencia apelada. Apelada, voy subiendo dos escalones, la originaria es exclusiva y voy directo a la Corte. Bueno, vamos a ver quién es y cómo. Esto está, como dijimos, en el artículo 117, me va a decir quiénes son. Lo que tengo que ver después es todos la reglamentación, los detalles, ¿sí? Todos los matices que hay dentro de esa eh, esfera. Entonces, ¿qué tenemos? La competencia originaria de la Corte, dice aquí, es exclusiva y es la excepción, ¿sí? La regla es que yo vaya por apelación. Dentro de esa apelación voy a tener recurso extraordinario, que va a ser la regla, ¿no? Va a ser lo más habitual. Pero acá estoy en la competencia originaria. Entonces, artículo 117, segunda parte, pero además del artículo 117, que me va a hablar de lo que es vecindad y provincias más extranjería, ¿sí? Son las dos causales dentro de las cinco que había, son las dos que me va a permitir ir en exclusiva. Esa numeración o ese conjunto de, de ámbitos, grupos, para llamarlo de alguna manera, va a ser taxativo. Es decir, el Congreso no va a poder ampliar ni achicarlo, el Congreso de la Nación. Algo vamos a ver en Soho, cuando veamos Soho. Soho tiene como muchas capas de análisis, ¿sí? La más importante es que ahí arrancó el control de constitucionalidad como herramienta de la Corte y de los jueces. Pero más allá de eso, lo que decide Soho en el fondo es si yo puedo hacer un salto de distancia o si el Congreso en su momento podía ir directo a la Corte, etcétera, ¿no? Va a resolver esto de si hay competencia originaria o no. Eso es por qué estudiamos Soho nosotros en esta instancia. Entonces, una ley de Congreso no podría decir, bueno, ahora supónganse, las universidades nacionales, si se pelean con la nación porque no le dan presupuesto, no tienen ahí tirado en el piso, bueno, pueden presentar un reclamo directamente ante la Corte. Eso no podría decidir el Congreso. Entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional, si se quiere pelear con el Ministerio de Educación, no tenemos más Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación va a tener que ir a un juez de primera instancia. ¿Se entiende? No va a poder ir federal, pero no va a poder ir directo a la Corte. Federal, digamos, encontrando materia federal, pero digo, no va a poder ir en originaria a la Corte. Bien, ¿qué más?
Yo tengo el 117 que es reglamentado. Este 117 es originario de la Corte, estuvo siempre ahí, con otra numeración, pero estuvo siempre ahí, de la Constitución, quiero decir. Es reglamentado por este decreto ley 1285 del 58, Capicúa, 1285 del 58. Santiago, ¿por qué se llama decreto ley? ¿Alguna idea? Mónica, a ver, que la veo ahí arriba de Santiago, con la cabeza cortada. ¿Por qué le llamamos decreto ley a una norma? Un, dos, tres, llamando. Se me fue, ahora los perdí. Bueno, ¿quién más tengo por acá? A ver, Fausto. ¿Por qué es un decreto delegado? Profe, Mm, mm, Frío, hola. frío, frío. ¿Cuál es ¿No es un Vanessa. porque golpe es un militar decreto que y después sancionan? que después lo sanciona el Congreso? ¿O lo toca el Congreso? No, Mm, profe, porque emite el poder Profe, ejecutivo, creo que era. ¿No es el No, emitido por el Poder profe, Legislativo? es Por el un, Poder tibio. es un, Ejecutivo. no, es por el Ejecutivo. es un Walter. decreto que Era por el es un Ejecutivo. decreto que emite el Ejecutivo y el Legislativo en las cámaras lo aprueban. No, No, me no, creo parece que que no no. requiere de ser No, aprobado. el decreto ley no es una ley, pero lo emite el Ejecutivo ¿cómo es? Por necesidad de urgencia. Porque fue sancionado Pero durante tiene el fuerza de proceso, ley. Pablo. porque fue sancionado durante el proceso militar, el decreto de ley. Ahí me gustó más. ¿Y entonces qué? Y bueno, está impuesto en forma unilateral, es un decreto de ley, o sea, entiendo eso. Durante un gobierno militar, También puede ¿tenemos poder ser, ejecutivo? ¿Hay presidente o una junta? No. No, no Sí, el hubo presidente. Ejecutivo, Sí, también sí, puede hay. ser que Sí, es hay sin una ninguna junta de gobierno intervención. militar Sí, que pero el toma poder está en manos de otras personas. ¿Quiénes son esas Sí, personas? puede ser Micaela, ¿qué presidente, decías? pero en circunstancias especiales. O sea, Profe, yo decía que es también porque se hizo sin ninguna intervención del Congreso, ¿puede ser? Bien, va por ahí. Pero la pregunta es, ¿tengo un presidente o una junta que tomó el poder por la fuerza, ¿sí? No por elección popular? Eso Sí, es es un un presidente gobierno de militar, facto. Un presidente de facto, digamos. de facto, por eso, de facto, de Sí. hecho, por la fuerza. Llegan al poder por un golpe de Estado, sacan a las autoridades electas y se arrogan la facultad de gobernar el país. De 1930 a 1976 hemos tenido varios. Por suerte ya hace décadas, largas décadas, que tenemos gobiernos Setenta y democráticos. tres ¿Cómo? al 73. Después tuvimos el 73 al 76, democracia, y después el 76 en adelante, ¿no? Eso digo, entre 1930, que fue el primero, y 1976, que fue el último, digo, ahí tuvimos varios. Después del 76, bueno, del 83, a la vuelta a la democracia, no tuvimos más. Esto quiero decir. Ahora bien, los gobiernos militares ejercían el poder ejecutivo, pero cerraban el poder legislativo. Se cerraba el Congreso, literal. Entonces, bueno, gobernaban con decretos, proclamas, como le quieran llamar. Pero eran actos que dictaba el presidente o una junta porque eran tres, ¿sí? Uno por cada fuerza. Pero a los fines últimos es lo mismo, es un poder ejecutivo. De hecho, había ministros, digamos, como tal,
como poder ejecutivo, seguía, las empresas públicas seguían, estaban intervenidas o los entes autárquicos, pero el ejecutivo funcionaba. Lo que no funcionaba era el legislativo. Ahora, ¿por qué a una decisión de ese poder legislativo no le llamamos mero decreto y le llamamos decreto ley? Piensen antes de responder. Yo sé que es Porque tiene difícil naturaleza pensar, legislativa. pero piensen, traten de hacer el esfuerzo. Porque tiene una naturaleza legislativa que es competente solo el Congreso, pero aún así lo está haciendo el Poder Ejecutivo. Bien, Selim Funko, No, ¿a yo qué creo que es llamamos porque naturaleza? ¿Qué es naturaleza legislativa? Aquí hay ciertas materias dispuestas por la Constitución en base, no sé, al fundamento de soberanía del pueblo, que solo el pueblo puede legislar. Por ejemplo, en materia tributaria, penal, partidos políticos. Entonces, si vos haces un decreto ley y el Ejecutivo lo está haciendo, en esas materias lo está haciendo en base a esta esencia o a esta naturaleza con respecto delegada que le da el Congreso, en este caso fictamente, pero lo hace. Muy bien. El compañero Fausto es amigo de Carlito Cromañón, se ve. porque Este, es muy es naturalista. porque es porque materialmente es porque materialmente cumple la función de una, como si fuera una ley emitida por el Congreso, pero en circunstancias especiales porque se da en contexto de gobierno de facto donde el Congreso no funciona. Claro, tiene fuerza de ley, pero sin el poder